Hola, ¿cómo están? De nuevo, otra vez por estos lados. Como se dan cuenta, he tenido una alergia un poquito fuerte por la primavera en los ojos, entonces no habíamos grabado porque tenía un poquito hinchados los ojos y rojos y todo. Entonces, si me ven llorar... No la hice llorar. No es porque... No, si me ven llorar no es porque... porque me emocione, no, es porque la alergia está un poquito difícil, pero bueno, está más controlable. Bueno, hoy vamos a hablar de... Un tema que es es fuerte, nos toca mucho personalmente, porque nosotros lo hemos vivido y nos parece que es muy importante como padres, sobre todo, poder impartir un aceite nuevo, darles una cobertura diferente, impartir un manto diferente a nuestros hijos que el que nosotros hemos recibido. El tema es mentalidad de dueños versus mentalidad de arrendatarios. Mentalidad de hijos versus mentalidad de jornaleros. Yo sé que suena largo, pero es un poco esas dos cosmovisiones ante las cuales nos enfrentamos cuando recibimos al Señor, creemos en Él, y Él comienza a hacer un proceso en nuestras vidas. La manera como nosotros concebimos a nuestro Padre terrenal y la relación que tenemos con Él determina en gran manera nuestro inicio en la relación con nuestro Dios, con nuestro Padre celestial. Así es. Y eso para nosotros ha sido un tema de permanente aprendizaje como papás, porque hemos tenido que aprender que nosotros, Lilia al haber sido huérfana a los 3 años, y yo al haber tenido un padre que fue un padre presente, ausente, un padre maltratador. Huérfana de padre. Eso generó en ambos unos faltantes que al ir creciendo y luego al tener nuestros hijos, de manera natural empezamos a reproducir patrones que antes se habían presentado en nuestras familias. Entonces, ¿qué te parece si arrancamos orando? Bueno, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Abre nuestros ojos Señor, gracias, espirituales, abre nuestra Padre mente, amado. nuestros oídos espirituales. Háblanos, Señor. Amén, Señor. Que Lili y yo podamos hoy testificar de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Toca cada corazón que hoy, Señor, necesita una respuesta de parte tuya. Que hoy necesita un toque de parte tuyo, que hoy necesita, Señor, un llamado tuyo. Padre, porque tú llamas a cada uno por nuestro nombre, Señor. Amén. Y tú eres particular en llamarnos, Padre. Y a veces nos hemos quedado, Señor, esperando a que alguien más nos asigne lo que tú ya nos dijiste, Padre. Hoy queremos, Padre, romper todo patrón equivocado, todo paradigma falso, Señor, toda mentira, Señor, y engaño del enemigo, Señor, o engaño de nuestra propia mente o de nuestras propias concepciones, Señor, te pedimos que lo rompas en nosotros. Tu palabra dice que el yugo se pudre a causa de la unción, Señor, que tu Espíritu Santo venga a romper, a corroer todos esos yugos, cadenas, lazos y ataduras, Señor, y que seamos libres, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Bueno. Amén. Bueno, vamos a ponerlos en contexto. Nosotros nos casamos muy chiquitos. Yo tenía 17 años y mi esposo tenía 19 años. Nos casamos embarazados. Entonces nosotros siempre como que luchamos mucho en todo sentido porque nos tocó crecer juntos. Porque bueno, él criándome, yo criándolo. Entonces, esa es una manera de decirlo, pero... nos tocó caminar juntos, nos tocó aprender juntos. No fue fácil. Mis 3 hijos los primeros fueron seguidísimos, o sea, y ya entre Ana María y María Andrea se llevan 6 años. Porque en ese momento planifiqué con un método que había y no sé qué cosas, y bueno, termino de planificar y págatelas que el Señor me regala otro hijo. Y fue el Señor, definitivamente les hemos contado ya de que nos dijo que éramos 5 panes y 2 peces y bueno. Yo diría que fue imposible, la verdad es que ahora lo podemos decir, la vida sin Cristo, la vida sin tener a Dios en nuestras vidas es imposible. De acuerdo. Nosotros nos separamos a los pocos meses de haber comenzado nuestra vida matrimonial porque no sabíamos cómo ser esposos.
no conocíamos los principios. Sí nos habían dado un curso prematrimonial, pero eso era religión, era un requisito que teníamos que cumplir. Yo me sentí responsable de la necesidad de responder por nuestra bebé. Estábamos enamorados, no sabíamos amarnos, estábamos enamorados. Y eso es un factor muy importante para los jóvenes. Uno piensa que estar enamorado es suficiente. Y resulta que sin Cristo la vida es imposible, literalmente. Literal. Entonces nuestras vidas empiezan a tambalear, nos separamos. Gracias a doña Gloria, a mi suegra, que a propósito le mando un gran abrazo por su cumpleaños. Cumplió años hace poco. Dios la bendiga, doña Gloria. Ella fue el canal que me llevó a mí a... algún día contaremos más en detalle, pero realmente entregarle mi vida al Señor, eso fue un milagro increíble. Dejé el cigarrillo por completo, mi vida dio un vuelco de 180 grados. Comenzamos a vivir una vida como pareja, aprendiendo poco a poco algunos principios de la palabra de Dios. Empezamos a servir y nuestras vidas empiezan a tambalear, pero a crecer en Cristo. Tambalear, ¿por qué? Porque a pesar de que la renovación carismática tenía fundamentos espirituales importantes, mucha de la música que escuchábamos era música evangélica, muchos libros eran libros evangélicos, aún la doctrina que se enseñaba y la cobertura pues era de la doctrina del catolicismo convencional. Y había muchas cosas dentro de la relación de pareja que eran doctrinales y que aprendíamos de manera automática. Lili lo ha dicho en un par de videos anteriores. A veces nos quedamos con lo que nos enseñan y el Señor nos insta a escudriñar la palabra. Entonces escuchamos a un predicador o a alguien que nos da un testimonio o alguien que tiene mucha autoridad y nos da un punto de vista teológico con respecto a algo, pero nos quedamos con eso como si fuera la palabra escrita en la piedra. Y resulta que Dios lo que quiere es que ese sea un punto de partida para que nosotros tengamos una revelación personal de la Escritura. No solamente nos quedamos con eso, sino que no vamos más allá. No vamos a la palabra a ver si realmente esa palabra que nos transmitieron realmente está en la palabra. ¿Sí? A veces estamos repitiendo como loras cosas que hemos escuchado y a veces no sabemos si realmente, a mí me ha pasado muchas veces que digo, wow, esta palabra no me acuerdo haberla leído. Sí me acuerdo que la aprendí en la iglesia y que el pastor habló o la persona habló y yo hablaba muchas veces, ay, mira que el Señor dice, pero resulta que yo no lo corroboraba muchas veces. Y uno de esos principios que aprendimos que estaba errado es que, claro, nosotros habíamos sembrado en la carne. Nosotros habíamos tenido una vida fuera de los parámetros de la palabra de Dios antes de conocerlo. Y antes de casarnos nosotros caímos en fornicación porque éramos niños. Y para nosotros era natural dentro del enamoramiento las relaciones sexuales. Entonces algo de lo que aprendimos es que como nos tocaba luchar económicamente tanto, teníamos tantos hijos, era tan difícil pagar los colegios, todo era como cuesta arriba, que eso era una consecuencia natural de haber sembrado en la carne. Y eso creó en nosotros una fortaleza en nuestra mente. Y nos convencimos de que, claro, es que como nosotros sembramos en la carne, pues nosotros estamos pagando las consecuencias y va a llegar el momento en que ya dejemos de pagar esas consecuencias. Y creímos esa mentira. Ahora les voy a decir por qué decimos que es una mentira. No estoy diciendo que cuando uno peca no debe pagar o no tiene que pagar las consecuencias de sus actos. Pero lo que nosotros teníamos en nuestra mentalidad es que había un precio que pagar por haber pecado en la carne y por eso no podíamos tener todo lo que Dios nos prometía que teníamos que tener por ser sus hijos. Y dentro de esta transición en nuestras vidas que significó primero dar el paso de salir de la renovación carismática, empezar a congregarnos en una iglesia protestante, pasar años dentro de esa iglesia y aprender muchas cosas nuevas, como las prioridades, como el manejo de los hijos, como la iglesia en casa, una cantidad de elementos que era importante para nosotros edificar. Ese pequeño germen se quedó en nuestra mente.
Y nosotros seguíamos convencidos de que, claro, pues es que no podemos salir de esta situación, o no nos funcionan los proyectos, o no pasa esto porque sembramos en la carne. Y resulta que el Señor dice que todo fue consumado. Amén. De hecho, lo acabamos de recordar durante el periodo de la Pascua, el periodo de la muerte y resurrección del Señor. Su última frase, su última declaración en su vida terrenal, antes de resucitar, fue: todo está consumado. Él pagó todo. Él ya pagó toda deuda que nosotros habíamos adquirido. Deuda pasada, presente y futura. Eso es la vida bajo la gracia. Pablo dice, eso no significa que vamos a usar eso como excusa para darle rienda suelta al pecado. Claro que no. Al contrario. Eso lo que significa es una vida de agradecimiento de hijos, sabiendo que Jesús se convirtió él mismo en pecado, se despojó de su naturaleza, de sus derechos de hijo, de su herencia. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos adquirirlo. Así es. Hay dos palabras en especial en donde encontramos eso. Esta es una palabra que simboliza la actitud del pueblo de Dios después de que es sacado de Egipto. Y una de las primeras declaraciones que hace el pueblo está en Éxodo 16:3, es: si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto. Protestaban. Allá nos sentábamos junto a ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Entonces, ahí hay una mentalidad de corto plazo en la que ellos están enfocados como Sí, la claro, esposa de Lot. Ellos no consideran que ahora van a estar mejor, sino que estaban mirando para atrás, estaban deseando lo que habían dejado atrás, pero no estaban mirando lo que Dios les había prometido. Y a veces nosotros nos quedamos mirando es aquí, no miramos hacia arriba, hacia allá, sino estamos viendo es esto, como una pared, y no vemos más allá de lo que Dios nos dice. No estamos mirando las promesas que Dios tiene para nosotros, no estamos viendo lo que Dios dijo que nosotros éramos para Él. Entonces nos quedamos así, como quietos, y estamos renegando de lo que dejamos atrás, de lo que perdimos. La esposa de Lot, cuando Dios les da la orden de salir, a Lot y a su familia les dicen: no miren para atrás. Y la esposa de Lot, es tan fuerte su nostalgia por el pasado y por lo que dejaba atrás, que ella miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Hay un símbolo ahí tremendo, porque la estatua de sal significa que ella se petrificó, ella dejó de tener una vida física. Ella se convirtió en algo inerte, en algo que no podía dar vida, no se podía mover. Cierto. ¿Por qué? Porque se quedó mirando para atrás. Hay una ilustración que me encanta, la he escuchado muchas veces, y es que el espejo retrovisor es más pequeño que el panorámico de nuestro carro. ¿Por qué? Porque el espejo retrovisor está diseñado para revisarlo de vez en cuando como medida de prevención. Cuando estamos retrocediendo, cuando vamos a dar algún tipo de giro. Pero el hecho de que el panorámico de nuestro carro sea más grande es porque ese es el que tenemos que enfocar nuestra mirada en él. Y también, si nos podemos ver hacia los lados, también podemos perder la perspectiva del frente. Te quedó rico el café. No, yo lo hice. Yo sí. Entonces me encanta ese texto, porque me pone en perspectiva, y yo te animo en este momento a que pienses: ok, ¿en qué cosas me he quedado mirando al pasado? ¿En qué cosas yo he dicho, como ese viejo adagio, ese dicho de los abuelos: todo tiempo pasado fue mejor? Eso no es verdad. Y no solamente mirando al pasado, sino ¿por qué me va mal? ¿Qué pasa? ¿Por qué no arranco? ¿Por qué? Que es bueno preguntarse uno muchas veces qué he hecho
pero no para estar lamentándose, sino para decir, hombre, tengo que tener correctivos acá. Sí, porque muchas veces eso era lo que nos pasaba a nosotros como pareja, no arrancábamos, como que no, o pedaleábamos demasiado, y uno dice, claro, sí, es porque pasó esto, claro, es que nosotros nos casamos embarazados y Dios nos está castigando porque fue un pecado lo que nosotros hicimos y no sé qué. Recordemos que Dios borra todos nuestros pecados una vez que nosotros nos volvemos a Él, una vez que nosotros nos arrepentimos, porque es muy importante el arrepentimiento, no el remordimiento, sino el arrepentimiento. Todo ese pasado, Dios lo vuelve nuevo. Amén. Algo que nos dimos cuenta es que esa situación es cómoda. Así como los israelitas estaban cómodos siendo esclavos. Ellos estaban cómodos. Tenían carne de sobra, tenían colchones de paja, tenían casas con techo, tenían cerveza, tenían materiales para construir. Estaban cómodos. Y no se atrevían a más, y no aspiraban a más. Para nosotros era cómodo estar en esa situación, porque nosotros decíamos, bueno, eso es lo que Dios tiene para nosotros. Y resulta que cuando Dios dice, ya no vivan en el pasado, ya no miren el pasado, estoy haciendo algo nuevo, no se dan cuenta, ya está sucediendo. Él lo que está diciéndonos es lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Amén. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Así Es decir, nuestra mirada tiene que estar puesta adelante. Pablo dice en Jesús, el iniciador y consumador de nuestra fe. Entonces nos dimos cuenta de algo. Vivimos en una cultura que privilegia la renta. Hoy en día muchos consejeros financieros dicen, no compre casa. Es mucho más barato vivir en renta, es mucho más cómodo, es mucho más fácil. Usted ya sabe, tiene un pago mensual y vivimos en una cultura de la renta. Todo es prestado. La gente saca el carro en renta, no lo compra. Lo renta durante 3 años y luego lo cambia. Es el leasing. El leasing. El leasing corporativo está de moda. También el de casa, ¿no? La gente no compra los equipos o los muebles o lo que sea, sino que lo va rentando. Y ahora está de moda el tema de no compre casa. Viva en renta porque no tiene que pagar impuestos, no tiene que pagar seguros, ya sabe lo que paga cada mes y está tranquilo. Pero ¿qué pasa con eso? ¿A qué nos llamó Dios? ¿Cuál fue el llamado del Señor? En Génesis Dios dice, enseñoréense de la tierra. Yo les entrego esto para que lo administren, para que ustedes sean los que le ponen nombre a los animales. Los que dominan, y lo dice con esa palabra, dominion, para que dominen y sometan la tierra. Y lo que Dios hace al sacarlos de Egipto es decirles, ustedes tienen una tierra que les pertenece a ustedes. Yo se las entregué a ustedes. Okay. Esa se la prometí. Cuando yo prometo algo ya está hecho. Pero tienen que poseerla. Y ahí está el punto. Es más cómodo quedarse rentando. Es más cómodo tener mentalidad de arrendatario. ¿Por qué? Porque para poseer algo hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que cambiar las dinámicas, las rutinas, el manejo del tiempo, el manejo de los recursos. Tengo que volverme un administrador fiel. La Biblia dice, es necesario que el administrador, que el siervo sea hallado fiel. Y está en la parábola de los talentos. Entonces, ¿por qué creemos que es importante este tema? Porque para romper esa mentalidad de arrendatarios necesitamos entender el síndrome del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo es preciosa. Es uno de los escritos clásicos de la Biblia que todo el mundo conoce. Pero casi todos nos quedamos en la lección del hijo perdido, del hijo que reflexiona y vuelve. Pero el hijo mayor para mí se ha convertido en una figura muy importante porque al estudiarlo me doy cuenta de que me parezco mucho a él. Me parezco mucho a él en que yo amo al Señor y vivo con el Señor. Y estoy sirviéndole al Señor y llevo años sirviéndole al Señor.
Pero de repente llega alguien recién convertido y entonces de repente hay un cambio tan radical en su vida y un fuego tan impresionante en su vida y Dios empieza a usarlo y empieza, mejor dicho, a tener un ministerio mucho más impactante que el mío y empieza a tener más reconocimiento y más invitaciones y entonces yo digo, un momentico, pero sí, ¿cuántos años llevo yo sirviéndote? Y entonces pasa una persona por encima mío, y pasa otra persona por encima mío, y pasa otra persona por encima mío, y yo me resiento con mi padre. Y miren lo que dice esta escritura. Está toda la historia del hijo perdido, vuelve, el papá sale a abrazarlo, le pide a sus siervos que le traigan la ropa nueva, zapatos nuevos, anillo de oro, y que manden matar el becerro gordo, el becerro cebado. Lucas 15, toda la parábola está desde el 11, pero voy a leer desde el 25. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de la música y baile en la casa. Y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Y ahí hay varios detalles. Preguntó a uno de los sirvientes, ¿por qué no le pregunta a su padre? Ahí hay algo en la relación entre el hijo mayor y el padre que de alguna manera no estaba funcionando bien. Preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Y esta respuesta me vuela la cabeza cada vez que la veo. Su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Es tremendo eso. Esa declaración es tremenda. ¿Tú cómo lees? Él podía coger los corderos que quisiera. Porque él era dueño también, era el hijo del dueño. Entonces, ¿por qué no lo usaba como si fuera dueño? Y lo que tú decías, seguramente él no tenía tanta confianza con su papá, alguna cosa que pudo haber de pronto pasado entre ellos, ¿no? En la relación. Y él no tenía de pronto la confianza. Hay hijos, todos los hijos no son iguales. Hay unos hijos que son más cercanos al papá, más cercanos a la mamá. Hay unos hijos que son más introvertidos que otros. Entonces, seguramente él era muy introvertido y nunca le preguntó a su papá qué pasa. O se comió cosas. Uno muchas veces no dice las cosas, no habla. Específicamente uno como esposos, muchas veces uno no le habla al esposo lo que le molesta con amor. Hace poco aprendíamos eso de que uno tiene que tener gracia con el esposo cuando uno habla, o el esposo con la esposa cuando le dice algo que no está bien. Pero él tampoco habló, seguramente. Él nunca habló con su papá y dijo, papá, ¿puedo coger un cabrito? ¿Puedo hacer esto? El papá le hubiera dicho, claro que sí, hijo, todo es tuyo. Pero como no hablamos y nos comemos todo, pasa algo, entonces ese día ¡puf!, explota la olla express. Y eso pasa muchas veces entre pareja. ¿En qué momento la relación del hijo con su padre dejó de ser funcional, dejó de ser perfecta y comenzó a ser una relación viciada por engaños y por mentiras? ¿En qué momento el hijo mayor permitió que un germen de separación, de no pertenencia, de no apropiarse, se apoderara de él? ¿En qué momento una actitud, porque la personalidad de cada uno es diferente, pero una actitud tal vez humilde o tal vez respetuosa o tal vez delicada se confunde con temor, con timidez? Porque la Biblia dice que Dios no nos dio un espíritu de timidez. Dios no nos dio un espíritu de temor. Necesitamos aprender a ser aguerridos. De hecho, Dios le dice a Josué, pero ten mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley.
que mi siervo Moisés te mandó. Hace falta valor para obedecer. Y yo siento que en a mí me tocó muy fuerte este síndrome del hijo mayor. Porque, y te transmito un poco la pregunta que Dios me hizo a mí. ¿En qué momento dejaste de considerarte hijo para considerarte jornalero? Fíjate que al comienzo de esa parábola, cuando el hijo menor se ve en la situación más baja, en el punto más bajo, donde ya no podía bajar más, dice, hasta los jornaleros tienen más comida que yo, comida de sobra en la casa de mi padre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, no soy digno de que me llames tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros. ¿En qué momento el hijo mayor cayó en el engaño de desarrollar una mentalidad de jornalero y no de hijo? Una mentalidad de arrendatario y no de dueño. El arrendatario vive en la hacienda, trabaja en la hacienda, produce en la hacienda, se beneficia de la hacienda, pero no se sienta con el padre, no se sienta en la mesa con el padre. A veces somos así nosotros, ¿no? Nos portamos así. A veces nos portamos así. Nuestro mundo está así porque no hemos asumido que Dios nos dio el dominio sobre nuestra tierra para cuidarla, para sí beneficiarnos de ella, pero protegerla, cuidarla, dominarla, tomar posesión del territorio. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que tomemos posesión del territorio. Entonces, aquí hay algo que es importante y es, ¿a qué te llamó Dios? Y lo primero que todos tenemos en común es, Dios nos llamó a ser hijos. Eso es clarísimo. Él entregó a su Hijo unigénito para que nosotros pudiéramos llegar a tener un espacio en la mesa. Sí. Entonces, ese llamado es irrevocable, como lo dice Pablo. Y los dones que acompañan el llamado son irrevocables. A pesar de que el hijo mayor había desarrollado una mentalidad de jornalero y no estaba viviendo como hijo, todo lo que su padre le había dado y era suyo, era suyo. Él solo tenía que tomarlo. Y a nosotros esto nos empezó a cambiar y romper una cantidad de paradigmas que habíamos desarrollado, como el que les contamos al comienzo del video. No, es que nosotros como sembramos en la carne, no merecemos que nos vaya bien. No podemos emprender porque nos va a ir mal. No nos va a funcionar este negocio. Y no nos atrevimos. Y no nos atrevíamos a apoderarnos del territorio que Dios ya nos dio. Y Dios ya nos había dicho, Dios les dio la capacidad de producir riqueza, Deuteronomio 8. Y les daré todas estas bendiciones si obedecen todos los mandamientos que yo les mando hoy. Vendrán sobre ustedes bendición del cielo, las cosechas, el lugar donde amasan su pan, Deuteronomio 28. Y todas esas promesas estaban de alguna manera ancladas en un puerto esperando a ser entregadas, porque yo no me había apoderado de ellas y me faltaba esa pequeña pieza. Entender que yo no tengo llamado de jornalero. Tú no tienes llamado de jornalero. Tú no tienes llamado de jornalero. Pero a veces nos convencemos que es verdad algo que no es verdad. Entonces vamos desechando esas cosas que Dios nos da y nosotros como que no las valoramos. Y eso pasa porque nosotros no estudiamos la palabra. ¿Qué es lo que dice? Amén. ¿Qué es lo que dice la palabra de ti? Amén. ¿Qué es lo que dice Dios que tú eres o que yo soy? ¿Sí? A mí muchas veces me toca ir a la palabra y decir, bueno, Señor, ¿por qué? Porque uno lucha en su mente. Pero, es que esto así ve, yo me merezco esto. No, sí, muchas veces uno se merece cosas por desobediente. Pero muchas veces también tengo que ir a la palabra de Dios y decir, bueno, Señor, ¿qué es lo que tú piensas de mí? ¿Cómo tú me ves? Porque muchas veces no tomamos posesión del territorio de Dios porque no sabemos qué es lo que Dios nos dio. Él es muy específico en lo que tú eres para Dios o en lo que yo soy para Dios, en lo que nos pertenece a nosotros. Y que Él quiere que disfrutemos. Porque la palabra es muy clara en que cuando dice, porque Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Eso, lástima que no me acordé de esa palabra para buscar el versículo, pero
Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Él quiere que nosotros tengamos un futuro y una esperanza. Amén. Entonces, si hay engaños, como a nosotros nos pasó durante años, porque realmente ser cristianos y asistir a una iglesia, incluso servir en una iglesia, incluso ser líderes o pastores de una iglesia, no nos blinda contra el engaño. Hay muchos engaños que vienen, engaños autoinfligidos, que nosotros mismos nos hemos encargado de repetirnos a nosotros mismos, diciendo, es que yo no soy capaz. Como Moisés, ¿no? Pero es que si no me cree, es que yo soy tartamudo, yo no sé hablar, yo no me sé expresar, pero ¿y si no pasa nada? ¿Y si yo le digo y no me hace caso? Entonces, ¿qué engaños estás identificando ahora que estamos hablando de lo que Dios ha hecho en nosotros y está haciendo en nosotros? Porque durante años nosotros servimos al Señor, escuchamos predicadores tras predicadores tras predicadores, pero fue hasta que esta revelación se hizo real en nosotros. Amén. Nos sumergimos en la palabra y decidimos empezar a ponerla en práctica, que nuestra vida empezó a cambiar y empezó a tener una transición en que estamos viendo ya el cumplimiento de las promesas en marcha. ¿En qué momento el enemigo logró engañarnos para sentirnos como jornaleros, como arrendatarios? Como tú no tienes derecho a esta tierra. ¿En qué momento? Porque claro, Dios le dice a Moisés que no quita a todos los pueblos de la tierra prometida para que no se les olvide cómo pelear. ¿Por qué? Porque hay que tomar posesión de la tierra y para eso hay que pelear. Entonces hoy te queremos animar. Queremos animarte primero a que entres a lo íntimo con el Señor, a que te metas a lo profundo con Él, a solas, y le digas, Espíritu Santo, revélame, ¿qué engaños he creído en mi vida que me tienen en esta situación? Amén. ¿Será que yo he dicho que me merezco este matrimonio porque yo cometí estos errores antes? Y merezco un matrimonio miserable, vacío, muerto. Y resulta que Dios quiere resucitar ese matrimonio. Porque la solución no es, listo, nos divorciamos y arrancamos una vida nueva. No. Esa es la solución Ese es más fácil. el engaño que Satanás quiere que sigamos para tenernos aún más hundidos. Lo que Dios puede hacer es resucitar ese Lázaro, que parece muerto, pero que está dormido. ¿Qué engaño has creído en tu economía? ¿Qué engaño has creído en la vida con tus hijos? No, es que mi hijo, por causa mía, mi hijo no va a volver a los pies del Señor. Rompe ese engaño. Y si has pronunciado esas palabras con tu boca, átalas y llévalas a los pies de la cruz. Amén. Lleva todo pensamiento cautivo para que se someta a Cristo. Cualquier cosa que en tu mente te esté engañando y atando y llevando a considerar, no soy digno, no merezco, no va a pasar. Ya, mire la edad que tengo. Porque a veces también el enemigo nos engaña en ese sentido. De acuerdo. No, pero mire la edad ya que tengo. Tengo 50, 60, 70 años, ¿ya qué? Ya con estas fuerzas y se nos olvida que Dios dice que Él, en nuestra debilidad, Él es nuestra fuerza. Amén. Sí. Él va delante de nosotros. Amén. y que Él nos va a dar fuerzas como se las da, como las del búfalo. Dice la palabra que nos da alas como las del águila. Hace poco vi una cosa del águila lindísima que el cuervo lo picotea y él no hace caso. Lo que hace él en vez de hacerle caso es que vuela y vuela bien alto hasta que llega a lo más alto y el cuervo se va porque ya no tiene oxígeno. Y eso es lo que tenemos que hacer. Volar lo más alto. Amén. Y no dejar que el enemigo venga y nos esté molestando y diciendo, no, es que tú ya no eres capaz, es que tú ya estás muy viejo, es que ¿para qué vas a hacer eso? Si ya otros lo hicieron, ¿para qué tú lo haces? O sea, hay muchas cosas y muchos engaños que hay en la vida de uno y eso repercute en el esposo también. Entonces también es bien bonito que de pronto tú llegues a ese momento de intimidad con el Señor y decirle, bueno, Señor, yo estoy sintiendo estas cosas y estas cosas. ¿Cuál es la raíz de esto? La raíz. ¿A dónde empezó a crecer esta raíz de lo que yo estoy sintiendo ahora? Porque hay reacciones en la vida de uno. Todas las reacciones que uno tiene en la vida hay una raíz. Amén.
Entonces hay que decirle al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo es el que lo lleva a uno a toda verdad. Dios te hizo un llamado específico. Dios te hizo un llamado. Dios me hizo un llamado. Y Dios, el que completó tan buena obra, la terminará. Amén. Él no es hombre para mentir y cambiar de parecer. Todo eso es escritura. Y hoy te estoy animando a que tú le preguntes al Espíritu Santo: Señor, recuérdame todo lo que me has dicho, todas las promesas que me has dado. ¿Cuál es mi llamado? Porque me he desenfocado. Me he desenfocado yendo a trabajar con los jornaleros y yendo a comer con los jornaleros y a meterme en la cocina a hacer las cosas que no me corresponden, cuando yo tengo un llamado de estar sentado a la mesa del Padre, a comer al lado del Padre, a escuchar el corazón del Padre. Amén. ¿Qué quería? Gran parte del reclamo que le hace el hijo mayor es: pero todo esto que he hecho lo hice para ti, para ganarme tu favor. ¿En qué momento hemos creído que necesitamos ganarnos el favor de nuestro Padre? No necesitamos ganarnos el favor del Padre. El favor del Padre se llama Jesucristo. Él ya es el favor dado a nosotros. Él se entregó por nosotros para que tuviéramos todo el favor del Padre para nosotros. La gracia es eso. No necesitamos ganarnos su favor. Necesitamos quitarnos el bulto de anzuelos, las ataduras, quitarnos las ataduras, esas cosas que no nos dejan mover. Y si es necesario que pidas ayuda, porque Jesús le dice a los que estaban alrededor de la tumba de Lázaro: desamárrenlo, porque él no podía solo. Si necesitas ayuda, busca ayuda. Busca ayuda. Busca una comunidad que te apoye, que te rompa las ataduras, las vendas que te están en este momento, que no te permiten moverte. Pero tu llamado es dado por Dios, es irrevocable y se va a cumplir. Amén. Y necesitas apoderarte de él. Así Todo es. lo demás es distracción. No le creas las mentiras al enemigo. Tu matrimonio no va a resucitar, no se va a recuperar. Tus hijos no van a volver a los pies del Señor. Tú no vas a volver a servirle. Es una mentira. Tenemos una amiga que pasó años alejada del servicio. Una amiga preciosa a quien amamos con todo el corazón. Y que ella creía que ya había sido destituida de la gracia del Señor. Y era una super sierva cuando era joven. Y tuvo una situación familiar tremenda de un esposo terrible. Y Dios le hace un llamado y la resucita. Y hoy en día la vemos una mujer feliz, una mujer realizada, una mujer que entiende su posición de hija. Amén. Y que entiende su posición como conquistadora de la tierra que Dios ya le dio. Apodérate de esa tierra, te dejamos con este llamado. Apodérate de la tierra que Dios ya te dio, del territorio que Dios ya te entregó. Métete a lo profundo con Dios. Rompe toda mentalidad de arrendatario, rompe toda mentalidad de jornalero y aprópiate de tu papel y de tu posición como hijo en la mesa del Padre. Porque recuerda, somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Amén. Del que todo lo puede, del que todo lo Amén. Tiene. Él no le llegan las cosas de sorpresa. Amén. Él ya las conoce. Amén. Entonces, apropiate de eso, apropiate de su palabra, vea la palabra, conócela. Porque cuando tú conoces la palabra de Dios, Él te va revelando su carácter. Y Amén. cuando tú conoces el carácter de Dios, Él te va revelando las bendiciones que tiene para ti. Y su voluntad. Y su voluntad. Amén. ¿Qué cosas necesita que nosotros cambiemos? ¿Qué cosas somos las que oye, muchas veces decir: Señor, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Y revélamelo. Y que Él nos pueda revelar su amor, su carácter, que Él nos pueda revelar todo lo que es Él. Y Él lo hace, tenlo por seguro que Él lo hace. Amén. Dios te bendiga. Esperamos que esta semana que sigue, este mes que sigue y este año que Dios te da, sea un tiempo de victoria, de conquista y de apropiarte del lugar que Dios te dio. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Un abrazo.